En este video vamos a hablar de los mecanismos de acción de los antibióticos. En esta diapositiva vamos a ver los mecanismos de acción de los antibióticos. Vamos a hablar de cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos 5 grupos. El primero son los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared. El segundo, los que alteran la función de la membrana celular. El tercero son el grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. El cuarto, los que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos, y el quinto, los que interfieren con la síntesis de los metabolitos. Para hablar de los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, tenemos que saber cómo se sintetiza normalmente la pared. Aquí tenemos un esquema donde tenemos el citoplasma, la membrana celular de la bacteria y la pared celular. Este proceso de formación de pared celular se da en 3 fases: la fase citoplasmática, la fase de transporte de precursores y la fase de organización estructural del peptidoglicano. En la primera fase tenemos 2 subunidades que se dan o se forman a nivel citoplasmático, y es importante mencionarlas porque aquí interfieren dos fármacos. La cicloserina, que inhibe la unión de la D-alanina a la N-acetilmoramina, y la fosfomicina, que inhibe la piruvriltransferasa, que esto lo que hace es impedir que se fosforile la N-acetilglucosamina. Si bloqueamos la síntesis de estos dos, no vamos a tener precursores y por consiguiente no vamos a tener pared celular. Es importante recordar que el medio extracelular es hidrofílico, al igual que el medio intracelular, y la membrana celular es hidrofóbica. Estos dos precursores son hidrofílicos, por tanto no pueden atravesar libremente la membrana celular, así que necesitan de una ayuda, un transportador. Y aquí inicia la fase de transporte de precursores. Ese transportador se le conoce con varios nombres. Pues uno, el más complicado, es el undecaprenil fosfato. También se le conoce como bactoprenol o también como C55 porque tiene 55 átomos de carbono. ¿Qué hace este? Transporta a estas dos subunidades a la cara externa de la membrana extracelular y también las transporta para que se unan o se enlacen a la pared celular preexistente. Si pueden apreciar acá, aquí hay una línea azul y un mechoncito negro. Realmente estos son dos azúcares, por tanto esto es una transglicosilación, y aquí tenemos un mechoncito negro que representa 5 aminoácidos, o sea es un péptido, este es un pentapéptido. Por tanto tenemos dos azúcares y un péptido, por eso es que se le conoce a la pared celular como peptidoglicano, porque una parte está formada por péptidos y otra parte está formada por azúcares. Este transportador, una vez los transporta, se va a pirofosforilar, y ahí ya se puede separar de esos transportadores, pero necesita de un proceso de desfosforilación para quedar activo y volver a transportar nuevos subunidades a la cara externa de la membrana celular. Esta desfosforilación es inhibida por un fármaco que es la bacitracina, y básicamente al inhibir ese transportador pues no van a pasar más subunidades a la cara externa y por consiguiente tampoco vamos a tener pared celular. Y ya en la última fase, en la fase de organización estructural del peptidoglicano, que también se le conoce como mureína, tenemos que ya interfiere pues un fármaco que es la vancomicina, y realmente lo que va a hacer es que esta subunidad se va a unir por un proceso de transglicosilación, y la vancomicina va a impedir que se dé esa transglicosilación. Adicional a esto, aquí aparecen unos punticos rojos, que es un proceso de unión de péptido y péptido, o sea, reciben una transpeptidación, y a esas enzimas, adicionalmente hay la carboxilasa y las transpeptidasas, se le conocen como, pues yo las representé aquí con un imán porque se les conoce como proteínas de unión a penicilina por su siglas en inglés. Se le conocen así porque aquí se unen pues literalmente las penicilinas, pero también se unen los betalactámicos. ¿Cuáles son los betalactámicos? Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Y bueno, aquí es importante recordar que la pared celular le da protección a la célula,
en especial a cambios de osmolaridad, y recordemos pues por las clases de biología que si una célula entra a un medio hiposmolar entraría agua por transporte activo a disolver el soluto que está dentro de la célula, y la célula se hincharía y se lisaría, explotaría al final. En cambio, si la célula pues ingresa a un medio hiperosmolar, pues el líquido que está dentro de la célula saldría a disolver también por transporte activo, pasivo, y esto pues lo que haría es que la célula se deshidrataría. Por tanto, todos los fármacos que impiden o bloqueen la síntesis de la pared celular van a ser bactericidas, y es importante que pues tengamos claro eso. Hablando ahorita de los fármacos que alteran la función de la membrana celular, tenemos que recordar que pues, la membrana celular es una bicapa fosfolipídica. Recordemos que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, tienen una cara polar, lo cual esto hace que sea hidrofílico, y en el interior de la membrana celular pues son hidrofóbicas. Tienen proteínas integrales, proteínas periféricas, también tienen pues enzimas necesarias para las reacciones metabólicas, y una característica que tiene la membrana es que tienen permeabilidad selectiva. Esta permeabilidad se va a alterar con unos fármacos, por ejemplo las polimixinas, que esto actúan como detergente principalmente en bacterias gram negativas, y esto pues como les digo altera la permeabilidad de la membrana celular. Otro grupo de fármacos o pues otro fármaco, otro antibiótico que tenemos es la daptomicina. La daptomicina ella se inserta en la membrana celular, ella se polimeriza y forma un canal de potasio, un canal iónico, generando salida de potasio, y esto hace que se impida la formación de nuevo ATP, y esto pues termina eh, matando a la célula. Por tanto, estos dos antibióticos son también bactericidas. Bueno, para hablar de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, pues tenemos que recordar cómo se sintetizan las proteínas en una sola procariota. Aquí tenemos el ARN mensajero, y recordar que pues esa fase se da, la síntesis proteica se da en tres fases: una de iniciación, una de elongación y otra de terminación. Recordemos aquí el ribosoma. Ellos tienen pues una subunidad 50S, que es la grande, y la subunidad 30S. Para iniciar la síntesis proteica se unen dos factores de iniciación, que es el factor IF1 y el factor IF3. ¿Qué van a hacer estos dos factores? Van a separar estas dos subunidades y van a buscar una región rica en purinas en el ARN mensajero, que es conocida como la región Shine-Dalgarno. Se unen a esta subunidad. Posteriormente a esta unión se une, aparece otro factor de iniciador, que es el factor IF2, que está unido al ARN mensajero, al ARN transferencia, perdón, y a su vez atrae pues al aminoácido. ¿Cuál es la función de este factor de iniciador? Traer el primer ARN de transferencia al codón de inicio. Es importante tener en cuenta que en esta subunidad 30S interfieren dos grupos de fármacos, que son las tetraciclinas y los aminoglicósidos. Una vez se ha unido este factor iniciador 2, se une la subunidad grande, la 50S, y se empieza pues a elongarse, pues inicia la fase de elongación como tal. Empiezan a elongarse, aquí pues empieza a recorrer el ribosoma y se empiezan a unir aminoácido a aminoácido. Lógicamente aquí pues va a unir un ARN de transferencia, y estos aminoácidos se van a enlazar por transpeptidación. Aquí interfieren los macrólidos, la clindamicina, el inesolide. Termina la fase de elongación hasta que el ribosoma llega a un codón determinado. Reconoce el codón determinado, el codón de parada, y ese codón es reconocido también por una proteína que lo que hace es catalizar la unión entre la cadena de aminoácidos con el ARN de transferencia. La cadena de aminoácidos pues queda libre, y posteriormente el ribosoma pues se separa del ARN mensajero y queda libre para hacer un nuevo ciclo de síntesis proteica.
Hay que recordar que estos fármacos al inhibir la síntesis de proteínas van a ser bacteriostáticos, aunque hay una excepción que son los aminoglicósidos que son bactericidas a pesar de que inhiben pues, la síntesis proteica. Hablando de los antibióticos que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos que mencionar dos enzimas, que es la topoisomerasa 2, también conocida como ADN girasa, que lo que hace es desenrollar a la doble hélice de ADN para favorecer o facilitar la replicación y transcripción. Y también tenemos la ARN polimerasa, que está implicada en el proceso de transcripción. Aquí pues interfieren varios fármacos como las quinolonas, que bloquea la topoisomerasa 2 y por consiguiente no habría ni replicación ni transcripción. Y la rifampicina, que bloquea la ARN polimerasa, bloqueando pues la transcripción como tal, transcripción de ARN. Y el metronidazol, que pues aquí inhibe la replicación del ADN, entonces ya tenemos estos fármacos que realmente son bacteriostáticos. Para hablar del último grupo de mecanismos de acción tenemos los antibióticos que interfieren con la síntesis de metabolitos y tenemos al ácido fólico o vitamina B9 que es sintetizado propiamente por la bacteria no necesita de un medio externo para conseguirla y es importante porque a partir de la vitamina B9 se consiguen las purinas y pirimidinas, ambas importantes para la síntesis de ADN y de ARN. Aquí vemos dos enzimas que son importantes, la dihidroipteroato sintetasa que utiliza el PABA y la pteridina para formar ácido dihidropteroico y la dihidrofolato reductasa que convierte el ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. Las sulfamidas compiten, digamos que aquí hay un antagonismo competitivo porque compite con el PABA con el sitio de acción. Entonces hay un antagonismo competitivo y lo que hace es que no se forman ni pirimidinas ni purinas porque estaría compitiendo con el PABA. Y tenemos también el trimetoprim que impide la conversión del ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico porque bloquea esta enzima. Estos dos fármacos son bacteriostáticos porque impiden pues, la síntesis de ADN y de ARN y por consiguiente de proteínas también. Entonces las bacterias pues, no van a crecer.